Mi novia dijo, sé que solo finges tu enfermedad, y escondió mis medicamentos del asma. Terminé en el hospital, presentamos cargos y ella terminó en prisión. Mi nombre es Iván, tengo 26 años, y convivo con el asma desde que era niño. No es algo nuevo, no es algo que haya inventado y, de hecho, pasé varias temporadas hospitalizado por crisis fuertes cuando tenía entre 8 y 13 años. Con el tiempo mejoré bastante, me cuidé mucho y aprendí a manejar los desencadenantes. Durante casi una década mis síntomas se mantuvieron controlados, con algunos episodios aislados que nunca pasaron de un simple uso del inhalador. Durante más de 2 años he tenido una relación estable con Coral, mi novia de 24 años. Siempre pensé que éramos una pareja sólida. Nos entendíamos, hacíamos planes juntos y hablábamos incluso de vivir juntos dentro de poco tiempo. Ella era cariñosa, atenta, alguien con quien sentía que podía hablar de todo sin miedo a ser juzgado. Por eso, cuando hace unos meses mis síntomas comenzaron a reaparecer, jamás pensé que esto podría convertirse en un conflicto entre nosotros. La primera vez que volví a sentir esa presión en el pecho fue una tarde cualquiera, después de salir del trabajo. Coral estaba conmigo cuando sucedió. Recuerdo que se preocupó, me ayudó a sentarme, buscó mi inhalador dentro de mi mochila y me acompañó mientras esperaba que el medicamento hiciera efecto. Ese día me abrazó y me dijo que estaba conmigo, que no pasaba nada y que solo debía cuidarme. Su reacción fue la de cualquier persona que quiere a su pareja. Nada extraño. Con el tiempo, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó cuando empezamos a planear un viaje al extranjero. Era uno de nuestros sueños desde que nos conocimos, pero nunca habíamos tenido el dinero ni el tiempo necesario. Los dos trabajamos, pero nuestros salarios no son especialmente altos. Aún así, estábamos ahorrando juntos desde hacía meses. Coral estaba emocionada y hablaba constantemente del itinerario, los lugares que quería visitar, los hoteles que había visto en internet. Para ella, ese viaje representaba una especie de celebración de nuestra relación. Pero fue justo en ese periodo cuando mis crisis regresaron con más fuerza. No eran diarias, pero sí más frecuentes que antes. Al principio Coral lo tomó con calma, incluso llevaba una pequeña mochila donde guardábamos mis medicamentos cuando salíamos. Pero, a medida que las semanas pasaron, su actitud empezó a transformarse por completo. Comenzó con comentarios pequeños, casi disfrazados de broma. A veces, cuando usaba mi inhalador, me decía cosas como: «¿Ya estás con eso otra vez? Seguro es más psicológico que otra cosa. Te estresas de más, por eso te da». Yo trataba de explicarle que no era cuestión de estrés, que si tenía factores desencadenantes específicos, el clima frío, el polvo, el ejercicio intenso, algunos olores fuertes. Pero ella parecía restarle importancia. Poco a poco dejó de mostrar empatía y comenzó a mostrarse molesta. Recuerdo perfectamente una tarde en la que íbamos caminando por un centro comercial y sentí un leve malestar. Nada grave, pero decidí prevenir y usar el inhalador. Ella rodó los ojos y dijo en voz baja: «Parece que estás actuando». Ese comentario, aunque lo dijo como si fuera en tono de juego, me hizo sentir incómodo. No era la clase de cosas que uno espera escuchar de su pareja cuando está lidiando con un problema de salud real. Sin embargo, traté de no darle demasiada importancia, suponiendo que había sido un mal momento o un comentario impulsivo. Me dije a mí mismo que no debía dramatizar. Pero las semanas siguientes demostraron que no era un comentario aislado. Era un patrón. Un día, mientras estábamos revisando los posibles gastos del viaje, le dije que quizá debíamos esperar un poco más. Que mis crisis me estaban preocupando porque el destino que queríamos visitar implicaba un vuelo largo y mucha actividad física. Le pedí que me diera tiempo para estabilizarme. Ella me miró con una mezcla de frustración y decepción. «Esto es conveniente, ¿no?», me dijo. «¿Conveniente?», pregunté. «Justo ahora que ya tenemos casi todo listo, tu asma regresa, ¿no te parece extraño?». No supe qué responder. Me quedé mirándola, tratando de entender si realmente creía lo que estaba insinuando. «Coral, ¿crees que estoy inventando esto?».
Ella soltó una carcajada corta, sin humor. No digo que lo inventes, pero sí creo que lo exageras. Siempre estás bien hasta que hablamos del viaje o de algún gasto. Es demasiada coincidencia. Le expliqué, nuevamente, que no tenía control sobre mis crisis, que no ocurrían porque yo quisiera evitar el viaje. Era ridículo. Yo también quería hacerlo, pero no me sentía seguro en ese momento. Coral no escuchó. Parecía decidida a creer que mis síntomas eran parte de algún tipo de excusa económica o emocional. Intenté mantener la calma, pero sus palabras me dolieron profundamente. Aún así, la discusión no llegó a más. Ella se fue a dormir molesta y yo me quedé pensando en cómo habíamos llegado a ese punto. Se suponía que éramos un equipo. Esa noche comenzó a hacer frío. Sentí el aire más pesado dentro de la habitación. Mi pecho comenzó a apretarse poco a poco. Era una sensación que reconocía perfectamente, un ataque de asma en proceso. Me levanté con cuidado para no despertarla, abrí mi mochila y empecé a buscar mi inhalador. No estaba. Revisé de nuevo. Saqué todo de la mochila. Revisé en mis bolsillos, en la mesa de noche, en el baño. Nada. Comencé a alarmarme. No suelo perder mi inhalador, soy extremadamente cuidadoso porque sé lo que puede pasar si no lo tengo cerca. Pensé que quizá lo había dejado en la sala o en la cocina. Caminé por toda la casa tratando de mantener mi respiración lo más estable posible. Cuando me di cuenta de que tampoco tenía mi teléfono en el bolsillo, la ansiedad se disparó. Lo busqué también, pero no estaba en los lugares en los que solía dejarlo. Me apoyé en la pared, tratando de tranquilizarme mientras respiraba con dificultad. El frío empeoraba la sensación. Mis manos empezaron a temblar y sentí esa presión que subía hacia el cuello, como si mis pulmones se encogieran por dentro. Desperté a Coral, casi sin aire. No encuentro mi inhalador, ni mi teléfono, ¿puedes ayudarme a buscarlos? Le pedí. Ella abrió los ojos lentamente y, en lugar de preocuparse, esbozó una sonrisa que nunca voy a olvidar, porque era completamente fuera de lugar. No los perdiste. Yo los escondí. Tardé unos segundos en procesar sus palabras. ¿Qué dices? Balbuceé. Sí, los escondí, respondió con absoluta tranquilidad. Quería demostrar que no tienes nada, que todo es psicológico. A ver si así dejabas de hacer ese teatro. No supe qué responder. Sentí un golpe de miedo seco, frío, que me recorrió la columna. Mi respiración empeoraba rápidamente. Traté de mantener la calma, pero escucharla reír suavemente mientras yo luchaba por respirar solo agravó mi angustia. Coral, dame el inhalador. No puedo respirar. No te va a pasar nada, te lo juro. Solo respira hondo. Siempre haces un escándalo por esto. Dámelo. Por favor. Ella no se movió. Se recostó de nuevo, como si todo aquello fuera un juego absurdo. Ese fue el momento en el que entendí que estaba solo. Completamente solo. Me levanté como pude y salí de la casa. Caminé hacia la puerta del vecino, apoyándome en todo lo que encontraba para no caerme. Mi visión ya estaba borrosa, veía colores distorsionados, como si las luces hubieran cambiado de intensidad. Sentía un pitido en los oídos y cada respiración era un esfuerzo enorme. Tocaba la puerta mientras intentaba mantenerme en pie. El vecino abrió y su expresión lo decía todo. Iván, ¿qué te pasa? Estás pálido. ¿Es tu asma? Asentí como pude. Él me sostuvo por el brazo para evitar que me cayera. Espera, te llevo adentro. Voy a pedir ayuda. Pero yo sabía que no había tiempo para esperar una ambulancia si podía evitarlo. Señalé hacia mi casa y traté de explicarle que mi inhalador estaba ahí. El vecino me entendió a medias, pero me acompañó de vuelta para pedirle a Coral que lo entregara. Cuando entramos, él levantó la voz sin ser grosero. Coral, él no puede respirar. Necesita el inhalador, ¿dónde está? Ella, sentada en el sofá, mirando la televisión como si nada, respondió con absoluta frialdad. Está fingiendo. Deja que se calme.
El vecino se volteó hacia mí. Me miró con horror. Iván, estás morado. Cuando Coral escuchó eso, su expresión cambió instantáneamente. Giró hacia nosotros y su rostro pasó de indiferencia a pánico real. Se levantó rápido, corrió a su bolso, sacó el inhalador y se acercó a mí en un estado de nerviosismo evidente. Amor, respira. Aquí está. Perdón. Perdón, no sabía que era tan grave. Iván, mírame. Respira. Me puso el inhalador en la mano y traté de usarlo, pero ya no podía coordinar la respiración. Mis vías estaban demasiado cerradas. Sentí que mis piernas fallaban y el mundo se oscureció por completo. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, con una máscara de oxígeno y un monitor cardíaco marcando mi ritmo acelerado. Lo primero que sentí fue una mezcla de mareo y alivio por poder respirar de nuevo. Lo segundo fue el recuerdo nítido de todo lo que había pasado antes de desmayarme. Giré la cabeza hacia la derecha, buscando algún rostro familiar, y la vi a ella. Coral. Estaba sentada en una silla, hecha un desastre. Tenía ojeras profundas, el cabello desordenado y las manos temblando sobre sus piernas. Lloraba en silencio, con la mirada perdida en el suelo. Cuando notó que me movía, levantó la vista como si la hubiera sorprendido un ruido inesperado. Amor, susurró con la voz quebrada, perdóname, perdóname, por favor. Yo, no te creí. Pensé que estabas exagerando. No sabía que era tan grave, no quise hacer esto. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con sollozos. Por favor, entiéndeme. Estoy estresada, deprimida porque el viaje no se hizo. No pensé bien, no pensé en lo que hacía. Estoy arrepentida. Se llevó las manos al rostro, tratando de contener el llanto. Por favor, diles que no me hagan nada. Tardé varios segundos en reaccionar. Mi mente estaba lenta, confusa por la medicación y el agotamiento. Diles que, pensé. ¿Quién te va a hacer algo? Pregunté, aún intentando ordenar mis ideas. Ella levantó la cabeza y la desesperación en sus ojos era evidente. Tus padres, dijo, casi sin voz. Tu madre me dijo que soy una asesina. Y tu padre, él dijo que presentaría cargos. Me echaron a patadas del hospital. Pero volví a entrar por otra puerta, quería verte. Por favor, Iván, te amo. Diles que solo fue un error. Que me entiendan. No lo hice por maldad. Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Mi padre entró con paso firme, el rostro endurecido, y su voz resonó como una sentencia. Aquí está. Es ella. Detrás de él entraron dos policías uniformados, uno hombre y una mujer. La atmósfera de la habitación cambió de inmediato. Coral se levantó bruscamente de la silla, mirando a todos de manera desesperada. Uno de los agentes, el hombre, dio un paso al frente y comenzó a hablar con voz clara y profesional. Señorita Coral Rodríguez, queda usted detenida. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Coral retrocedió un paso, negando con la cabeza. No, no, por favor. Iván, diles que no. El agente extendió la mano hacia ella para indicarle que se diera vuelta. Coral reaccionó como si la fueran a golpear. Los empujó con fuerza, gritando. Suéltenme. Iván, haz algo. Diles que no soy una criminal. Ayúdame. Haz algo. El policía trató de evitar que se lastimara, pero ella entró en pánico total. Agarró la bandeja de comida del hospital, la que estaba en la mesa portátil junto a mi cama, y la lanzó contra los agentes. El impacto resonó contra la pared y algunos utensilios cayeron al suelo. El policía levantó la voz. Maribel, Altagracia, les toca. Ingresaron entonces dos policías mujeres, ambas con expresión decidida. Coral intentó correr hacia la esquina de la habitación, pero ellas se movieron con rapidez profesional. En cuestión de segundos la sometieron. No fue violento,
pero sí firme. Una de ellas la tomó de los brazos, la otra la aseguró contra la pared para evitar que se golpeara o golpeara a alguien. Coral lloraba, gritaba, rogaba entre jadeos, completamente fuera de sí. Iván. Iván, por favor. No me dejes. Diles que me suelten. Solo fue un error. No lo hice a propósito. Me quedé inmóvil. Quería decir algo, pero no había palabras que pudieran borrar lo que había hecho. Había puesto mi vida en riesgo. Sabía que, si el vecino no hubiera intervenido, quizá no estaría ahí sentado respirando con asistencia. Las policías la esposaron con cuidado, sin lastimarla, y la trasladaron fuera de la habitación mientras ella seguía llorando y suplicando. La mayoría del personal del hospital se había congregado en la puerta. Enfermeras, médicos internos, personal administrativo, todos miraban la escena en silencio. Coral fue sacada entre lágrimas, casi sin fuerzas para mantenerse en pie. Cuando desapareció por el pasillo, el ambiente quedó cargado de tensión. Mi padre se acercó a mí con una expresión mezcla de furia contenida y preocupación. Mi madre entró detrás de él, con mis dos tíos y mis primos. Después llegó mi hermana mayor, quien no dijo nada, simplemente se acercó a mi cama y me abrazó con fuerza, temblando. Sentir su abrazo en ese momento fue un alivio indescriptible. No sabía cuánto miedo había pasado mi familia, pero al verlos entendí que no había sido solo mi lucha, ellos habían vivido su propia pesadilla mientras yo estaba inconsciente. Mi padre se sentó a los pies de la cama y me explicó con calma todo lo que había sucedido. El vecino, al verme casi desmayado, había llamado al 911 inmediatamente. Los paramédicos llegaron rápido porque la estación no quedaba lejos. Me aplicaron 2 inyecciones de emergencia ahí mismo, en el suelo de la sala, para intentar abrir mis vías respiratorias antes de trasladarme. Según contaron, durante varios minutos estuve al borde del colapso total. Mi madre no dejó de llorar mientras escuchaba el relato. Mi hermana me sostenía la mano, acariciándola con cuidado. Yo simplemente asentía, todavía procesando el hecho de que había estado tan cerca de algo mucho peor. Pasaron un par de días. Me mantuvieron en observación mientras recuperaba fuerza y estabilidad. En todo ese tiempo, Coral no volvió a aparecer por el hospital. No sé si hubiera intentado hacerlo, la policía la tenía bajo investigación formal y la orden de alejamiento temporal ya había sido emitida. Cuando finalmente me dieron de alta, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Caminar por los pasillos del hospital, aunque fuera despacio, me hizo sentir más presente, más consciente del hecho de que había sobrevivido. No tardó mucho en comenzar el proceso legal. El juicio. La fiscalía tomó el caso con seriedad desde el inicio. El primer cargo que quisieron presentar fue homicidio en grado de tentativa, dadas las circunstancias de riesgo vital y el hecho de que Coral ocultó deliberadamente un medicamento esencial. El fiscal argumentó que ella actuó con plena conciencia de mi condición y que había aceptado la posibilidad de que algo grave me sucediera. Sin embargo, como suele pasar en estos casos, el proceso requiere pruebas rigurosas sobre la intención específica. Y aunque su comportamiento fue temerario, imprudente e irresponsable, el equipo legal no pudo demostrar con claridad que Coral buscaba mi muerte. Lo que sí se pudo demostrar, sin espacio para dudas, fue lesiones agravadas, porque su acción directa derivó en mi hospitalización y una crisis severa que puso en riesgo mi vida. Violencia doméstica, por el abuso psicológico, la negligencia deliberada y la manipulación emocional que ejerció al negar y suprimir mi tratamiento médico. La declaración de mi vecino se volvió fundamental. Él relató con detalle cómo me encontró, cómo vio mi estado crítico, cómo insistió en que Coral entregara el inhalador y cómo ella negó la situación, acusándome de fingir. Su testimonio fue tan claro y firme que prácticamente selló el caso. El juicio en sí fue doloroso para mí, aunque necesario. Escuchar cómo se describían los hechos, cómo se exponían detalles de mi vida personal y de mi relación, me hizo sentir vulnerable. También me dolió verla a ella en la sala de audiencias, con la mirada perdida, sin maquillaje, esposada, luciendo completamente distinta a la mujer con la que había compartido 2 años de mi vida. Hubo un momento en el que nuestras miradas se cruzaron.
No había odio en sus ojos, ni rabia. Solo había miedo. Un miedo profundo, desgarrador. Pero yo no podía hacer nada. Había una línea que ella misma había cruzado, y ya no se podía regresar. El juez deliberó durante varias semanas. Finalmente, cuando llegó el día de la sentencia, me senté en la primera fila junto a mi hermana, mi madre y mi padre. Coral estaba a unos metros, entre los custodios. El cargo de homicidio en grado de tentativa no procedió. Pero los otros dos cargos sí. Lesiones agravadas y violencia doméstica. La condena fue prisión. No cadena perpetua ni nada exagerado, pero sí el tiempo suficiente para marcar un antes y un después en su vida. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, Coral rompió en llanto. Sus manos temblaban. Una de las custodias la tomó por el brazo para guiarla hacia la salida. Ella volteó hacia mí. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Solo lloró. Y por primera vez desde todo lo ocurrido, yo también lloré. No por ella, ni por lo que habíamos perdido. Lloré por mí, por el miedo que pasé, por la vulnerabilidad que sentí, por el hecho de que casi pierdo la vida por la persona que se supone debía cuidarme. Mi familia me abrazó mientras ella desaparecía entre las puertas metálicas del tribunal. Había terminado. Cuando salió la noticia de la detención y la sentencia de Coral, la situación explotó más rápido de lo que imaginé. Yo no había contado nada públicamente, pero la información se regó sola, conversaciones entre vecinos, mensajes reenviados, grupos de redes sociales. En cuestión de horas ya había cientos de personas hablando de lo ocurrido, algunos con versiones exageradas y otros intentando averiguar qué tan grave había sido todo. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mis amigos me llamaron apenas supieron que ya estaba fuera del hospital, y al reunirme con ellos pude ver en sus expresiones una mezcla de alivio y rabia. Escucharon todo con silencio y con una seriedad que rara vez mostraban. No intentaron suavizar nada ni justificar a nadie. Solo estaban indignados por lo que me había pasado. Dylan fue el primero que me abrazó y me dijo que lo importante era que estuviera vivo. Daniel estaba tan tenso que apretaba los puños sin darse cuenta. Joan tenía esa mirada que pone cuando se intenta contener. No hubo reproches, ni preguntas que me incomodaran. Solo apoyo puro. Algunos, incluso, se disculparon por haber pensado en el pasado que exageraba en discusiones menores con Coral. Esas disculpas dolieron y al mismo tiempo me hicieron sentir que por fin entendían la gravedad de lo que había pasado. Lo que no esperaba era la reacción del círculo más cercano a ella. Algunas personas que habían sido amigas de Coral por años me escribieron mensajes llenos de sorpresa y vergüenza. Me confesaron que habían visto actitudes extrañas en ella últimamente, reacciones desproporcionadas, enojos repentinos o cambios de humor que preferían ignorar. Una amiga muy cercana a Coral me admitió que, al enterarse de lo del inhalador y del ataque, se sintió cómplice involuntaria por nunca haber dicho nada cuando notó señales pequeñas que ahora cobraban sentido. La reacción más dura de presenciar fue la de su familia. Días después de la sentencia, el padre de Coral se presentó en mi casa sin previo aviso. No venía molesto ni buscando confrontación. Venía derrotado, como alguien que acaba de perder algo que no sabe si podrá recuperar. Le ofrecí sentarse y tardó unos segundos en reunir valor para hablar. Me pidió disculpas, pero no lo hizo como un gesto protocolario. Lo dijo con la voz quebrada. Se disculpó por no haberse dado cuenta de quién era su hija en esos momentos, por no haber comprendido la magnitud de lo que pasó, y por haber creído que todo se trataba de una discusión de pareja exagerada. Me dijo que cuando vio los informes médicos, los testimonios y la evidencia que presentó la fiscalía, entendió que no podía defenderla, ni justificarla, ni buscar una explicación que suavizara lo ocurrido. Y entonces dijo algo que aún no sé cómo procesar del todo, que para él, Coral ya no era su hija. No lo dijo con rabia, sino con un dolor profundo, como quien acepta algo inevitable. Dijo que no podía perdonarla por haber puesto en riesgo la vida de alguien que la quiso sincera y pacíficamente. Me agradeció por no haber pedido cargos más graves y por haber manejado todo con respeto, a pesar de lo que sufrí. Yo no sabía qué responder, solo asentí en silencio porque lo veía devastado.
No sé qué será de Coral cuando cumpla su condena. No siento odio, pero tampoco siento ningún lazo con ella. Solo espero que reciba la ayuda que necesita y que esto sirva para que ninguna otra persona pase por lo mismo. Lo que sí sé es que salí adelante. Que la justicia funcionó. Y que, aunque este capítulo fue doloroso y humillante, me enseñó a cuidarme más y a no permitir nunca que la duda o el ego de alguien pongan en riesgo mi vida. Ese es el cierre real de todo esto. Una historia que marcó un antes y un después en mi manera de ver mis relaciones, mi salud y mi propio valor. Y aunque hubiera preferido nunca vivir algo así, hoy tengo claridad, apoyo y un futuro por delante.